Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Pufic Talks, hoy presentado por Adrián González y David Domínguez. Y hoy traemos como invitado a Diego Herrera, un reportero de temas sociales. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas, bien, bien. Aquí estoy desde Armenia viajando un poco, mientras casi todo el mundo está en sus casas con esto del COVID, yo he tenido la oportunidad de viajar. Pues mira, antes de nada, dejamos como siempre en la descripción y tal enlace a sus redes y esas cosas, pero bueno, su Instagram, que es como su plataforma así principal, es Diego Herrera Photojournalist, por si le queréis echar un vistazo. Pasaros a Y verlas bueno, que tiene fotos muy interesantes e sí, sí, historias muy chulas. lo tengo aquí y estoy flipando mucho. Ojalá poder hacer estas cosas yo. Pero bueno, Diego, háblanos un poquito de ti. Cuéntanos. Pues bueno, yo soy Diego Herrera, por así decirlo, yo empecé en esto pues cuando era muy pequeño ya me gustaba la fotografía, el vídeo, siempre estaba así pues cuando iba con mis padres haciendo fotos o lo que sea. Y luego ya pues más adelante, cuando tuve que decidir qué estudiar, cuando tuve 18 años, pues no elegí ir a la universidad, no, en ese momento no quería y me metí en un grado superior de audiovisuales y espectáculos y ahí empecé pues un poco a tocar un poco de todo, pues se tocaba un poco de iluminación, de sonido, de foto, de vídeo y bueno, pues me empezó a gustar más, acabé este grado superior y ya me metí a la carrera, al grado de comunicación audiovisual y ahí pues bueno, eran 4 años no tan intensos a nivel técnico o a nivel profesional como puede ser el grado superior, que era igual más técnico, más dedicado a la hora para trabajar, más pues eso, con el objetivo de trabajar, por así decirlo. Y luego, pues cuando fui a la carrera ya vi como que cambiaba un poco, como que era más teórico, como que no te enseñaban tanta práctica, pero también a la vez, pues bueno, aprendías cosas, por ejemplo, a escribir o investigar, documentar. Todo ese tipo de a buscar en bibliotecas, en archivos. O sea, era un poco más, complementaba un poco lo de los 2 primeros años. Y bueno, pues una vez que acabé la carrera, estuve trabajando en el gabinete de comunicación de la Universidad de Burgos y estuve allí unos 3 años en prácticas, básicamente, enlacé una con otra, y a la vez trabajando como autónomo, pues trabajando en bares, por ejemplo, de noche haciendo fotos, haciendo bodas, porque por así decirlo, este sector somos mucha gente, no está muy valorado por la sociedad no tiene una cultura visual, por así decirlo, ni valora este tipo de trabajos artísticos, por así decirlo, y bueno, pues iba haciendo un poco de todo, bodas, a la vez que me gustaban los temas sociales, porque siempre había estado implicado en temas sociales, de grupos vulnerables y así, y intentaba pues eso, hacer un poco también fotografía más social, y así pues poco a poco he ido cubriendo y creciendo un poco pues a nivel profesional y personal, pues me ha ido llenando, la verdad. Estos últimos años he crecido bastante, sobre todo cuando he salido de España y he descubierto pues, realidades diferentes. Sí, porque me imagino que el contraste que hay al salir fuera es brutal, sobre todo en los países que has trabajado, debe ser increíble. Sí, 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 la verdad que, por ejemplo, la primera vez, por así decirlo, que salí de España, que fue en 2018, estuve en la isla de Lesbos, en Grecia, que, bueno, supongo que habréis oído este último año, que hubo un incendio, y, bueno, ahora mismo ese campo de refugiados en el que estuve está cerrado y han creado otro. Pues para mí aquello fue muy chocante, porque era un campo de refugiados que estaba destinado, no sé si a 6.000 personas, ahora mismo no recuerdo exactamente, y ahí había 12.000 o más personas viviendo, hacinados, mezclados, pues bueno, venían de Siria, kurdos, sirios, afganos, iraníes, pakistaníes, y bueno, pues había peleas, al final, en un entorno de vulnerabilidad, con pobreza, todo este tipo de cosas, pues robos, tú me has robado, el otro me ha robado, peleas, luego pues mucha falta de educación no había para los niños, por ejemplo, pues eso, desnutrición incluso, y claro, ahí se tiraban pues 2 años, por ejemplo, por así decirlo, se tiraban 2 años viviendo en un campo de esos, o más, o sea, podría ser incluso más. Y bueno, luego a la vez también te encontrabas pues ONGs, organizaciones que trabajaban con todo el corazón del mundo, iba pues gente independiente, que sobre todo, de todo lo que he visto, pues las organizaciones independientes suelen ser las que más trabajan o el dinero, por así decirlo, llega más al terreno,
las personas, que es la clave. Y luego, pues bueno, están las grandes, como puede ser las de la ONU, ACNUR y todas estas, pues que bueno, dejan bastante que desear muchas veces en el trabajo en campo y sobre todo pues en todo el dinero que se pierde por el camino. No me digas eso, que yo les estaba donando dinero, les voy a dejar de donar. ¿A ACNUR? Sí, les doné Sí. ya Ajá. Intermón Oxford, perdona. A ver, todo esto siempre está bien, o sea, al final labor hacen, ¿sabes? Pero yo prefiero, o sea, cuando he visto ya un poco de todo, prefiero simplemente, o sea, destinar ese dinero a organizaciones independientes. Por ejemplo, en Grecia, en la ruta esta de los refugiados, estaba SOS Refugiados, que la llevaba Patricia, es una chica de Madrid que ahora mismo no sé cuántos años lleva viviendo en Atenas y eso, pues se palpa, por así decirlo, el trabajo en la Non Kitchen, por ejemplo, que está en Grecia también y en Serbia. Y ahora mismo creo, estaban hablando de crear un proyecto, yo no sé, porque ya hace un tiempo que no hablo con ellos, de crear un proyecto en Ceuta y Melilla, para todos los migrantes que intentan cruzar, ahora que es un tema candente. Sí. Yo creo que yo creo que ya estaban, que ya habían empezado hace ya, pues igual hace un año, no lo sé exactamente, pero sí que andaban con el objetivo de abrir también por allí una minisede, por así decirlo. ¿En Y bueno, territorio español o allí en sí, Marruecos? en Territorio. territorio español creo. No, la verdad que te estoy diciendo, pero no estoy seguro. Sé que tenían en mente esa idea hace un tiempo que hablé con ellos, pero ahora mismo no sé. Y son organizaciones pequeñas que mola, o sea, cuando el trato con ellos y todo y ves cómo trabajan y tal. Una pregunta, o sea, empezar en todo esto, ¿cómo, o sea, si has dicho que, bueno, pues eso, ¿no? Que hacías en bodas, restaurantes y tal así, pero ¿cómo, o sea, tú sales de audiovisuales o Sí. alguno parecido? ¿Y cómo empiezas? ¿Cuál es como la trayectoria y hasta dónde puedes como llegar? Bueno, yo empecé ya casi antes de acabar la carrera, ya como hice ya el grado superior también, pues ya hice alguna cosilla, pero cosas muy, muy esporádicas. Y luego también trabajaba en una empresa de streaming, pero que me llamaban, pues igual trabajaba 5 veces al año, por así decirlo, algún fin de semana o algún día suelto. Y luego, pues eso, de freelance, muchas veces sin estar dado de alta, porque como todos sabemos, al final, pagar una cuota de 287 euros al mes, cuando igual lo que has facturado son 200 euros de un trabajo que haces un día, pues no compensa. Yo siempre he intentado darme de alta, la verdad, y es la verdad, y me gustaría pagar, pero claro, en proporción a los ingresos que tengo, no puedes pagar 287 euros y tener de ingresos 287 euros, porque entonces ya no te compensa. Y bueno, luego a raíz de eso, pues bueno, estuve haciendo bodas también con otro compañero de Burgos, con Víctor de 24/7. Estuve haciendo bodas, yo también estuve haciendo bodas por mi cuenta, de fotografía, de vídeo. Y bueno, pues así empecé a aprender un poco y ya pues vas más suelto. Las primeras bodas vas un poco más acojonado, dice, porque además son momentos que solo son una vez y o lo Sí, captas que o ahí no luego puede fallar, te dan un porque, cachabazo como, joder, cómo falles. como no tengas esos momentos. Y al principio pues tal así un poco más nerviosete, pero luego ya pues del tirón todo, más pues, yo que sé, no sé cuántas bodas habré hecho 20 o así. Y a la vez pues yo intentando hacer temas más sociales, también trabajaba en la Universidad de Burgos en prácticas. Entré en prácticas ahí, sacaron una beca, apliqué, me cogieron y luego pues sí les gusté y fui hilando una con otra, sí, hasta 3 años que estuve a través de la fundación de la Universidad de Burgos también. Y ya pues bueno, ya no había más para estirar el chicle y bueno, pues no renové con ellos. Y ya pues me dediqué un poco más a tema freelance. El año pasado, bueno, sí, en 2020, hice un voluntariado en el Cuerpo Europeo de la Solidaridad. No sé si conoces este programa, es un proyecto europeo para gente joven de 18 a 30 años y puedes ir pues a diferentes países de la Unión Europea y incluso de fuera de la Unión Europea. Puedes venir a Armenia, a Moldavia, Ucrania, Bielorrusia creo que también está. Bueno, hay diversos países. Y bueno, yo siempre me había gustado un poco descubrir cómo era la antigua Unión Soviética y decidí ir a Moldavia y descubrirlo un poco por mí mismo, con la gente, hablando. Y era un voluntariado de periodismo que creo que es el único, o hay muy pocos, dentro de este proyecto europeo. Y ahí estuve, pues bueno, aprendí ruso en un año más o menos como para defenderme, o sea, bien, yo puedo hablar ahora mismo con la gente perfectamente. A ver, pues ahí es un año, o sea, es un idioma difícil, pero
pero puedo, o sea, me defiendo. Y bueno, pues ahí estuve en una minoría étnica, Gagauz, el pueblo Gagauz, que es Gagauzia, es una región autónoma al sur de Moldavia. Y bueno, pues ahí estuve un poco retratando la sociedad, su pueblo, su cultura, su tradición, sus formas de vida, a qué se dedican, y bueno, pues descubrí un poco que es un país pobre, es un país bastante pobre. Desde la caída de la Unión Soviética han ido para atrás más que para adelante. O sea, los pensionistas no llegan a fin de mes, el trabajo te pagan mal. Yo, por así decirlo, después de acabar el proyecto de voluntariado, estuve trabajando porque me quería quedar allí, me gustó, pese a que, pues bueno, hay pobreza así, pero hay comunidad. No sé, era una sensación diferente a lo que es la Europa que nosotros conocemos. Esto era como comunidad, se ayudan unos a otros. No sé, me sentía como muy, muy acogido, por así decirlo, y me quería quedar y encontré ahí un trabajo en una televisión local. Con mi pobre ruso, pues bueno, me defendía, estaba trabajando de cámara, tampoco tenía que hablar mucho con los entrevistados o con lo que fuera, pero bueno, aún así podía hacerlo también, podría incluso entrevistar, aunque no todo lo entendiera, pero bueno, luego tenía compañeros que sí. Y estuve trabajando allí pues un mes y gané pues 165 euros. Para que os hagáis una idea de los salarios que hay allí, más o menos. O sea, Sí, sí. a qué nivel. Y claro, pues hay mucha emigración de moldavos que se van pues, a Alemania, o de Gagauzia que se van a Turquía, porque es un pueblo de origen turco y hablan el gagauz, que es una lengua túrquica. Y bueno, pues en Turquía se defienden o se van a Rusia a trabajar. Pues Rusia, Alemania o Turquía mayoritariamente se van. O sea, la mayor parte de Moldavia, por así decirlo, está fuera, Y, porque van a trabajar, porque los salarios que tienen allí son muy malos, y es mejor irse a trabajar fuera y luego en todo caso volver. Van a trabajar 6 meses o lo que sea y luego se vuelven. Y bueno, y descubrí también eso, pues un poco cómo era la antigua Unión Soviética, pues muy interesante. Al final, pues nosotros siempre tenemos esa visión occidental de todo lo ruso, todo lo que viniera de la Unión Soviética, como que era el infierno, por así decirlo. Y bueno, pues yo he descubierto, y estuve viviendo con una señora que tenía 80 años, estuve viviendo con ella, y claro, pues bueno, descubres pues que esa señora estudió en la universidad gratis, cuando igual nuestros abuelos era algo, vamos, mis abuelos, por ejemplo, no han podido estudiar gratis. Les dieron una casa también, pagaban una renta ínfima. No sé si tenían un salario de 100 rublos, por ejemplo, pues la renta era 1 rublo. O sea, que era un poco diferente a el concepto que nos habían enseñado, por así decirlo, en Europa, en la Europa occidental. Luego, pues sí que había represión y tal también, pero tampoco tanto como decían, como nos contaban, que parecía que morían millones y millones y siempre tienden mataban. a exagerar aquí, desde nuestro Sí, punto de vista, desde aquí. pero sí, me gustaba por eso, que quise ir a ese país por descubrir un poco esa realidad, esa historia, por así decirlo, de la gente que lo vivió. Sí, porque además te dicen Moldavia, igual la gente de a pie, nosotros no sabemos nada de ese país Sí. y te lo pintan como que fue un país de la Unión Soviética, que deberán estar las cosas mal y eso, así por ende, que no sabemos nada y juzgamos sin saber. Y bueno, yo te quería preguntar, este voluntariado, al principio tú tienes que hacer una inversión para ir. No, está todo cubierto, te cubren todo. Está cubierto el viaje, bueno, hay un límite, lo tienes que justificar, y te cubren allí la casa y te dan como un dinero de bolsillo y para comida. No vas a vivir, o sea, no vas a poder ir a alternar ni nada, pero, o sea, puedes ir de vez en cuando, pero puedes mantenerte, o sea, sin gastar de tu dinero. Puedes vivir más o menos mejor que muchos de los que viven allí, por así decirte, lo hagan alguna. O sea, hay gente que vive peor incluso. A veces me daba hasta reparo decir, joder, este tío está trabajando, está ganando aquí esto, y yo estoy trabajando, sí, estoy haciendo un voluntariado y tal, pero no es lo mismo, y estoy ganando casi más o lo mismo. Bueno, yo te quería preguntar sobre el método de trabajo, desde la selección del proyecto hasta el país al que vas a ir, el equipo que tienes, con quién vas a colaborar, lo haces todo por tu cuenta, viajas solo, por ejemplo. Sí, por ejemplo, esto como era un voluntariado y al final ahí tenía mucho tiempo para hacerlo. Yo esto lo busqué, o sea, busqué proyectos esos pues en esas zonas, en estos países que no fueran de la Europa un poco occidental, sino
diferentes a nosotros, y decidí ir allí por eso, por descubrir un poco la historia, porque era una minoría étnica y me parecía interesante. Y luego allí pues tuve suerte también que tenía la señora con la que vivía, que con la compartía casa, era periodista y me ayudó bastante también. Y luego yo por mi cuenta, los primeros 6 meses, casi como encima fue en la época, pues cuando comenzó todo lo del coronavirus, pues estuve casi, por así decirlo, 3 meses o 4 estudiando ruso a muerte para luego poder comunicarme allí con la gente. También a la vez fui con la novia, y la novia es educadora social y ella había un proyecto de discapacidad para ayudar a personas con diversidad funcional, y el otro era de periodismo. Y bueno, pues yo la ayudé a ella también a la vez en esos proyectos, que la verdad que para mí fue muy enriquecedor el aprender de esa gente, de cómo vive, de cómo está y de cómo tratar con ellos. Y bueno, pues yo allí luego ya me busqué un poco la vida, buscando, pues mira, estuve hasta julio, pues bueno, buscándome un poco la vida por allí, buscando sitios, tal, y volví a España una semana o así, me cogí el coche y me volví a Moldavia en coche. Y de allí ya, pues claro, ya con coche, pues ya me fui moviendo por toda la región de Gagaucia y buscando sitios, preguntando tal cual, y descubriendo un poco por mí mismo los sitios, las personas. Hablé con veteranos de la guerra de Afganistán, con exliquidadores de Chernóbil, pues luego gente de allí que pues tenía costumbres tradicionales, danzas tradicionales, hacer alfombras tradicionales, pues por ejemplo la ganadería, la agricultura, el vino, que es algo muy importante allí, pues también. ¿Y todo esto te lo buscas tú? Sí, todo esto lo buscaba yo. Yo siempre he creído un poco en un periodismo de terreno. No, o sea, a mí en la oficina lo justo. Tienes que estar mucho tiempo porque en muchas ocasiones hay la preproducción, el pedir permisos, no sé qué, depende de en qué contextos. En este caso, como era un poco más mostrar la minoría, no era tan necesario todo este tema de permisos, y porque estos países tampoco son tan burocráticos en estos aspectos. Iba yo, pues aparcaba el coche, me iba andando y preguntando, a ver, aquí donde hay un veterano de la guerra de Afganistán, o veía a uno que estaba ahí y le decía, oye, pues estoy haciendo un reportaje de vuestro pueblo y tal, ¿puedo? Y así, o sea, hablando con la gente, iba a un pueblo, a otro. Todo esto en ruso. Sí, todo esto en ruso. Todo esto en ruso. Joder. Todo esto en ruso. Eso fue ya más a partir de agosto, así que ya dominaba un poco más el ruso. Aún así, luego ya pues fui mejorando más, sobre todo el hecho de hablando con la gente y tal. Hablando con la gente, visitando pueblos en la calle, por así decirlo. Equipo que llevo, depende en ocasiones, pero bueno, siempre 2 cámaras, y llevo objetivos fijos, un 35, un 24, un 35 y un 50. Y bueno, pues muchas veces voy solo con una cámara, la otra la tengo guardada, y con un 35. Igual la mayor parte de las fotos están hechas con un 35 milímetros. Y pues si hay un poco más de acción o lo que sea, saco la otra cámara y pongo 2 objetivos, un 35-50 o un 24-35 si estoy en algún interior y no hay espacio, básicamente con eso. Trípode, y luego, estabilizador y eso. No, yo hago más foto, vídeo no hago mucho. Aún así, estabilizador me pongo la cámara así un poco al cuello y intento tal, porque si no con un estabilizador es un jaleo. Es cierto que ahora son más pequeños y se puede llevar tal, pero como no suelo hacer mucho vídeos, no llevo. Esto que te estoy hablando fue en Gagaucia, que fui al final cubierto, por así decirlo, con el dinero del proyecto europeo. Pero luego, por ejemplo, pues a otros sitios, pues a Grecia, cuando estuve, por ejemplo, hice la primera vez me lo cubrí yo solo, no publiqué nada. Ahí tenía 27, 26 años, creo, la primera vez que fui. Y luego, la segunda, hice un crowdfunding con el trabajo que ya había hecho. Como quería continuar haciendo la ruta, me pareció necesario un poco mostrar todo el camino. Hice un crowdfunding, lo saqué adelante, y gracias a eso pues un poco cubrí el viaje. Y luego pues cuando estuve en el Donbass, en Ucrania, ahí contacté con una organización, con People in Need, que tenían un programa de colaboración con periodistas, y me cubrieron parte de la estancia allí, pues una casa en la que me quedé y gastos así de comida y tal, una semana. Luego yo aparte seguí trabajando por mi cuenta, y bueno, pues tuve que pagar un conductor y pues las estancias allí, pero bueno, parte de lo que hice allí pues estuvo cubierto. Si
Si no es difícil, tienes que tener varios medios a los que vendas esto y que paguen bien, claro. Y en este caso, pues porque hice un vídeo para People in Need y porque vendí al diario.es un reportaje, pues más o menos, y porque fui parte cubierto, más o menos cubrí y saqué incluso dinero de ello. Pero claro, esto es, por así decirlo, una excepción. Si vas por tu cuenta, tienes que tener, yo creo que más de un medio, por lo menos, si quieres vender en España, porque los precios son un poco que dices, joder, con el trabajo que me ha llevado esto Sí, ya me y, imagino, y claro. lo poco que es que no me va a llegar ni para cubrir los gastos, aun vendiéndolos igual a dos medios. Aquí entonces, o sea, ¿qué opciones tienes? O sea, cuando ya tienes como material y todo, ¿qué puedes hacer con él para sacar dinero? Yo básicamente mando un montón de emails a diferentes medios o llamas por teléfono, que al final es lo mejor, pero bueno, para conseguir esos teléfonos también pues tienes que tirar de contactos o lo que sea. Y eso, a través de emails o de llamadas, pues intentas colocarlos, les haces una propuesta de reportaje, de pues tengo esto, escribes un poco el tema, las fotos. Yo al final pues porque no trabajo con periodistas, lo suyo sería, yo me dedico un poco más, no es que no me guste escribir, pero me gusta más centrarme en la foto. Y bueno, yo en este caso pues ofrezco texto y foto juntas porque trabajo solo. Básicamente. Pues si eso es ya que te digan, pues sí, me interesa, me gusta, pero la mayor parte de las veces o no tenemos presupuesto o no nos cuadra este proyecto. Al final se buscan cosas también muy de actualidad y yo igual, pues por ejemplo, este de Gagaucia era un poco más atemporal. Es un tema un poco más atemporal, pero que no deja de ser interesante también, porque es algo que no se conoce. Pero bueno, y luego lo de Ucrania también insistí un poco, además fue justo cuando saltó todo que hubo pues se recrudeció un poco la guerra, se reactivó y justo cuando volví, pero tampoco no hubo forma. Yo creo que prefieren al tío que tienen contratado que igual le pagan la mitad y no aporta una visión desde el terreno tampoco, pero bueno, puedes hacer, también se puede, con las informaciones de un lado y de otro, puedes hacer algo, pero yo insisto, sí, a mí siempre me ha gustado el fotoperiodismo, el periodismo en terreno, que es el real y donde descubres un poco la realidad. Así puesto en cifras, bueno, no sé, en cifras, claro, esto va a variar mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, el equipamiento, si quieres empezar, ¿cuánto te puede costar? Poder, Depende, no entiendo, pero puedes empezar prácticamente hoy en día con cualquier cámara. Puedes empezar, yo qué sé, pues seguramente con 800 euros ya puedes hacer algo decente. O sea, otra cosa es que claro, yo cuando empecé, pues empecé con eso. mm, Empecé con algo como eso. Claro, ahora tengo bastante más, no por lo que haya ganado con el fotoperiodismo, sino por lo que igual he sacado con las bodas o por lo que he sacado trabajando en la universidad, o por así decirlo, he invertido mucho en el equipo. Yo llevo una 5D Mark III y una Mark IV. Y luego, pues los objetivos, sobre todo, que es lo más importante. Pues yo qué sé, no te sé decir cuánto ahora mismo llevo ya en equipo, pero sí que es pasta. O sea, son objetivos, es un Sigma 1.4, Ostras. 35, 24, 1.4 también y un 50, 1.4 también. O sea, es dinero. Pero con menos haces también. Al final la apertura viene bien sobre todo en tomas nocturnas o por así decirlo. A mí lo de los desenfoques y tal, pues bueno, como es un poco más rollo documental, no es tan, por así decirlo, artístico. El trabajo que hago, pues no, tampoco me importa, o sea, no hago así esos desenfoques que se llevan ahora de moda. Sí, para subirlo a Instagram funciona muy Sí. bien. Y, por ejemplo, ¿no te valdría la pena hacerte un canal de YouTube, por ejemplo, y hacer vídeos en esos países? La verdad que a mí me gusta la foto, pero es verdad que hoy en día el vídeo tiene más tirón y seguramente si yo hubiera hecho un documental sobre Gaucia, que hubiera tenido un material de la leche, habría tenido muchísimo más tirón. De hecho, no descarto volver otra vez y hacer algo, como ya tengo todo y me conoce todo el mundo por ahí, no descarto volver y hacer un documental Porque lo que dices es verdad que hoy en día el vídeo llama más y eso, el colgarlo en YouTube va a tener más visitas seguramente que igual que una fotografía. Lo que pasa es que me gusta más la fotografía, no sé por qué el hecho de un fotograma te pueda decir tanto. Lo que pasa es que es verdad que un vídeo a su vez cuenta mucho más y puedes narrar tú mismo lo que... Pero bueno, sí, Sí, sí que es verdad que es una idea
que Pero tengo en mente. una foto potente te puede contar 1000 cosas. Y También es cierto, también es cierto. Lo que pasa es que hoy en día es verdad que los medios pagan más igual por vídeo que por foto. Un vídeo hoy en día te vende más. ¿Y sueles viajar solo? Aparte del viaje que hiciste en Moldavia. ¿Los otros viajes, cómo los has hecho solo o...? Sí, 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 he viajado Pues, solo. El Donbass estuve solo, en Moldavia, bueno, porque fui con la novia que también iba como voluntaria, pero luego allí ujú. trabajé mucho tiempo solo prácticamente, o sea, me iba yo solo por ahí, eso, a hacer, pues eso, a los pueblos y tal. Pero sí, solo ir solo. El paso de empezar a viajar solo debe ser complicado. ¿Cuál fue tu experiencia? Porque es que yo no me imagino viajando solo a sitios Bueno, así, aunque... bueno, la verdad que bueno, la primera vez pues igual vas con un poco más cautela, más miedo o más respeto, por así decirlo. Sobre todo cuando, claro, fui a Lesbos, pues era un entorno complicado, tal. Y bueno, pues igual iba con más miedo, pero no sé, me adapté, me gustó y luego no. Al final también como iba con unos plazos de tiempo, porque todo el tiempo es dinero. Al final vas muy centrado en lo que quieres hacer y no piensas tanto en el hecho de que vas solo o tal. No, no, la verdad que no he tenido problema. Hombre, yo creo que siempre es más el ayudarse con otro compañero, por eso, con un plumilla, con un escritor que escriba y yo haga las fotos, siempre es más interesante en ciertas ocasiones pues para quedarte con todos los detalles y sobre todo pues para ayudarse el uno al otro en ciertas ocasiones, en buscar, pues eso, buscar información de están aquí o tal, porque luego igual la labor es Claro. diferente. Él busca la entrevista y yo busco las fotos, un poco más la realidad, por así decirlo. No, no se trabaja en ese aspecto juntos, pero sí a la hora de pues, descubrir sitios, lugares, pero bueno, que se puede también trabajar solo y no tengo Y problema, la verdad. No, bueno, no sé si has estado en alguna zona así como más conflictiva, donde ahí sí que te vas de tomar precauciones. ¿Cómo se ha ido ese rollo? El chaleco ese, que es la imagen esta del reportero con chaleco reflectante y esas cosas. ¿Ahí qué precauciones hay que llevar? bueno, sí que estuve en la zona del Donbass, en la guerra de Ucrania, que bueno, este año es el 7º aniversario del conflicto, pero la verdad que es que ahora mismo estaba bastante parado cuando estuve yo. Estuve cubriendo un poco más la parte de los civiles, pues cómo lo llevan después de 7 años o cómo fue, un poco testimonios. Y sí que estuve como militares también, pero por así decirlo no había gran actividad militar, no había prácticamente, pues bueno, había disparos, tal, sobre todo a la noche, más que durante el día, que es cuando te daban los permisos, por así decirlo. Tuve bastantes discusiones con ellos, pues porque al final te llevaban un poco de turismo. Aquí está el baño, aquí está la cocina, y yo les dije, digo, a ver, que yo de turismo no he venido aquí, ¿sabes? No. Tienes Sí. que lidiar un poco con ellos, es difícil. Además, claro, yo iba sin traductor. Yo llevaba conductor, pero no traductor. Porque, bueno, si no tienes que pagar más y al final, pues eso, ¿sabes? Que Sí, tienes que al mirar un poco. final es dinero Y bueno, pues y... yo hablaba ruso, pero un poco para cortar el hielo tal, pues puedes soltar alguna, pero no es lo mismo que si tienes un lenguaje hablado, pues eso, avanzado, por así decirlo. Y bueno, pues sí, en las zonas un poco en la línea del frente, que dormí 2 días y tal, sí que tenías que estar con chaleco en ciertos momentos, pero pocos, y no había gran riesgo, por así decirlo, porque ya te digo, no estaban disparando, no está, como se supone que hay un alto el fuego, que se viola todos los días, pero no es una actividad, pues eso, muy continua, es una guerra de trincheras ahora mismo, o sea que no, Tú no, oías... no, por así decirlo, no pasé miedo en ningún momento. Y sí que oía disparos y tal, pero no llega a pasar miedo. O sea, tema de seguridad, nunca te sentiste No, no, la verdad que no. destinos Pues sí. futuros. Bueno, ahora mismo estoy en Armenia, también me he venido a través de otro voluntariado pues eso, por lo menos poder hacer, como me gustan un poco las historias así de largo recorrido, por así decirlo, que me den margen o sea, un tiempo para poder hacerlas, pues de esta forma puedo un poco, como está financiado, pues puedo, a la vez que hago el voluntariado, puedo cubrir
este tipo de cosas, y la idea es cubrir un poco una minoría étnica que hay aquí, yazidíes, que supongo que conocéis, que el Estado Islámico hubo un genocidio en Mosul y tal, y aquí hay pues esta minoría, y luego un poco la guerra de Artsakh, de Nagorno-Karabaj, que fue el año pasado, un poco pues la situación después de la guerra, los soldados heridos, los civiles heridos, un poco estoy ahí ando ya he estado moviendo hilos para descubrir aquí por los sitios en los que se mueven o las personas con las que pueda tratar. O sea, que haces un Y periodismo más de allá todo. de esto, no sé. Haces de investigación Sí, social, al final eres bueno, periodista todoterreno. investigación en sí no, un poco más social, social, de conflictos, sí, un poco de ese estilo. Pero sí, ahora pues eso, por ejemplo, sí que haré algo con militares heridos en la guerra de Nagorno-Karabaj. Seguramente pues es un poco tema social, como pues después de la guerra, pues amputaciones, gente que está en silla de ruedas, pues un poco la cara B de la guerra, que no se suele ver mucho. Se ve la sangre, pero luego lo que hay detrás de ello, la rehabilitación, todo ese rollo, pues igual no se ve tanto. Sí, eso como que no les gusta sacar a los medios más comerciales, no les gusta sacar ese tipo de imágenes. Supongo que porque igual es muy fuerte para el público eso, pero Sí, ahí tenemos un poco un problema porque cuando pasa en España, parece que ahora con lo del el tema del COVID, cuando estás en España parece que si sacas un muerto por COVID de España es la hostia, pero cuando sacas civiles muertos de Siria no pasa nada. Ahí tenemos una doble vara de medir que no se entiende bien. Aparte también la censura que ha habido con el tema de pues, fotoperiodistas que no han podido cubrir, por así decirlo, la pandemia, la dureza de lo que se ha vivido en los hospitales o en las residencias. No, hay fotos muy buenas, pero no hay suficientes ni tan duras como ha sido, debería. por así decirlo, la pandemia. De hecho, cuando estuve yo, porque me vine hace 2 semanas o así aquí, y cuando estuve en Burgos yo quise hacer un poco la labor de las limpiadoras, por así decirlo, del hospital universitario, que es algo también un poco olvidado, pero que, joder, que las limpiadoras también están ahí y trabajan. Y quería hacer un reportaje sobre ellas en el hospital y imposible, o sea, me pusieron mil trabas, llamé por teléfono, que estaba cerrado, que para todos los medios, que no sé qué. El diario de Burgos había entrado, pero luego contacté con ellos, me dijeron que habían necesitado un mogollón de tiempo, no sé si casi un año, para que les dieran permiso de entrada. Un Y año. eso, pues, cerrado a cal y canto, o sea, que no dejaban entrar, que te ponían como excusa, yo no sé dónde has estado tú, no sé si tendrán un chip los enfermeros y los médicos cuando salen del hospital, o las limpiadoras, ¿sabes? Cosas un poco ilógicas que no tienen sentido, que encima quería poner en valor, un poco por así decirlo, el trabajo de las limpiadoras, no, que encima no iba a ser en plan crítico, sino poner en valor un poco el trabajo de las limpiadoras, pero no hubo forma, pese a que mandé correos, llamé, ni siquiera he recibido respuesta a un correo que mandé a Transparencia de la Junta de Castilla y León. O sea que un poco mal en España han abordado el tema del coronavirus en cuanto a la libertad de información, ¿no? O sea, transparencia muy poca. Muy, muy poca, sí, sí. Pues Respecto así también relacionado, tema un poco de libertad y tal, bueno, el reportero asesinado en Burkina Faso. Sí, 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 David y Roberto. Yo a Roberto personalmente no había visto nada de su trabajo, pero a David sí que le seguía y claro, yo no te voy a decir que fuera mi referente, pero en el tema, como he comentado, que el periodismo, por así decirlo, está en la calle, él era uno de esos que pensaba que el periodismo que a él le gustaba era en la calle y estar lo menos posible casi en una oficina. Y para mí ha sido, pues eso, ha sido un palo que se haya perdido un periodista como él, encima tan joven, con el material que ha hecho él. O sea, que eso es un legado, por así decirlo. Es un legado para futuras generaciones de periodistas que salgan de las facultades. Para mí es un ejemplo de periodismo y es una pena que se haya perdido su figura y su persona en sí también. Aunque no le conozca personalmente, como decía Kapuscinski, para ser buen periodista hay que ser buena persona. O sea que yo creo que él era también muy buena. si ves los trabajos de ese hombre, se ha metido en sitios que muy pocas personas se meterían. Sí, 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 o sea, totalmente. Ya te digo, ha dejado un legado a nivel periodístico, documental, muy, muy, muy bueno, un material muy, muy bueno. A Roberto,
ya digo que no le seguía, o sea que no puedo hablar, pero supongo que también, bueno, fue herido en Siria también, o sea, es un tío que ha estado también comprometido con ese tipo de temas y sin duda también ha sido una pérdida, además con 2 hijos creo que tenía, una pena, la verdad. Bueno, y así también para quitarnos este sabor amargo ahora que tenemos, cuéntanos alguna anécdota así que quizá te haya ocurrido, ¿no? Interesante o incluso divertida. Sí, tengo sobre todo más en Moldavia y tal, que bueno, pues allí el vino y el samagón, que es como lo lujo, es la bebida por excelencia. Me Y voy a bueno, ir a pues una Moldavia. vez Me voy a ir a Moldavia. tiene muy, muy, muy buen vino, muy, muy buen vino, la verdad. Y bueno, yo, mira, lo curioso de esto también de ser periodista, fotoperiodista, que cuando vas por ahí, pues allí son muy, muy hospitalarios. Y pues cada vez que salía me volvía con una botella de vino de alguna persona que había conocido allí, me volvía a casa y claro, pues bueno, todas las noches o para comer o para cenar, pues un vasito de vino sí que me tomaba y Te muy bueno. montaste una Y bodega. en alguna ocasión más de uno. Y bueno, pues como anécdotas sí que tengo, sobre todo en Moldavia, graciosas, pues una vez quedé con un veterano de guerra de Afganistán y me dijo que, pues eso, a las 9 de la mañana aquí en mi casa vienes y hablamos tal y si quieres me haces unas fotos. Pues el caso es que llegué allí a las 9 de la mañana y estaba con otros vecinos tomando samagón, orujo y comiendo peras a la vez con una borrachera que no se tenían ninguno. A las 9 de la mañana. El desayuno de los campeones. Sí, sí. Uno había estado allí porque estaba allí bebiendo porque se clavó una punta y tenía miedo de ir al hospital y como anestesia pues se empapuchó bien de samagón. Y el otro me empecé a ofrecer un conejo, que tenía un conejo que si me le quería llevar, me sacó el conejo, me le dio en las manos, digo que digo, que no me le va a llevar, que yo no sé cómo matar esto. Y bueno, otra ocasión, no sé si gracioso, serio, más bien diría yo que extraño. Estaba cubriendo la Radonicha, que es como una, por así decirlo, es como una fiesta de todos los santos, pero no es de todos los santos, bueno, que veneran un poco a los muertos o van a rezarles al cementerio. Y estuve allí pues un poco haciendo fotos en el cementerio, preguntando a gente y tal. Y cuando me iba para casa, un chico joven de mi edad, 30 años, 31 tiene, y me paró y me comentó, y dice, oye, se ha muerto mi padre, ¿te importaría venir a mi casa y hacer fotos del funeral? Claro, yo me quedé un poco y digo, pues sí, sí, pero o sea, a mí me interesaba el tema también, porque, claro, es un poco pues las tradiciones, la cultura y tal. Son ortodoxos allí. Y le dije, vale, pues vamos. Y estuve haciendo fotos del funeral de su padre, o sea, de la familia con su padre, pues porque allí ¿cómo se dice esto? Le Le velan. velan en casa durante 3 días. Lo que pasa que era con el tema del coronavirus, pues lo redujeron a uno. Y bueno, pues estuve ahí mientras le velaban, luego fui al cementerio, como le enterraban, y luego ya volví. Y allí se comen, o sea, no sé si creo que es en general siempre en los ortodoxos, pero si no, por así decirlo, en Moldavia, después de todo el funeral, de todo, van a comer juntos, vecinos, familiares, todos juntos van a comer y beben vino, comen, todos juntos. Y bueno, pues ahí estuve con él, tal, estuve charlando. Yo creo que esto me lo pidió, pues porque su madre, con el tema del coronavirus, su madre estaba en Turquía y no podía venir, yo creo. Y por eso, yo creo, luego nunca más se lo pregunté. A raíz de eso nos hicimos amigos, ahora somos amigos íntimos, luego estuve yendo a su casa un montón de veces, le ayudé a vendimiar, hicimos vino juntos. O sea, a raíz de eso ya pues hice una relación de amistad con él. De hecho, él me quería pagar por las fotos y le dije, no, digo, mira, yo como necesito esto, si te parece bien, voy a usar estas fotos a nivel documental para mí, a él le pareció bien y no me pagó nada y bueno, pues eso, nos hicimos amigos. Pero bueno, es algo curioso porque luego yo pregunté allí y no es lo normal que alguien vaya a hacer fotos a un funeral. De hecho fue, bueno, yo al principio iba como un poco cohibido y luego ya como vi que no me decían nada, dije, pues tira, me metí en todo lo que pude. Pues muchas gracias, Diego. La verdad es que programa muy interesante, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho.
Y nada, volvemos. Bueno, recuerdo que Instagram y Twitter y el resto de redes también lo ponemos abajo. Y nada, otra vez, muchas gracias, Diego, de verdad. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Ha sido un placer compartir las experiencias que he tenido con vosotros y oye, si le sirve a la gente joven que está estudiando, que va a estudiar alguna carrera o un grado superior. Sí, yo quería decirte eso, digo, algunas palabras así para valorar la profesión de fotoperiodismo y que la gente que estudie temas relacionados con ello se quiere enfocar a ello. ¿Qué les dirías? Bueno, yo les diría que más que estudiar másteres, que ahora también están muy de moda, que hagan fotos y que descubran por su cuenta historias, que busquen historias, que salgan a la calle y busquen las historias y que insistan que, oye, difícil es, pero siempre se puede, siempre se puede. Y si no, siempre queda la satisfacción personal que siempre hay tiempo para, si no encuentras trabajo de eso, pues o hacer bodas o si no puedes hacer bodas, pues bueno, te tocará ir a la fábrica, pero por lo menos intentarlo durante unos cuantos años, que se puede, o sea, hay cosas que se pueden hacer y hay que intentarlo, o sea, hay que luchar por los objetivos que tengas y por la profesión que has elegido. Si luego no sale, pues siempre hay tiempo para rectificar. Somos jóvenes, unos más que otros. Pues ya habéis oído, a echarle ganas. Pues muchas gracias y aquí acabamos el programa de hoy. Gracias a vosotros. Las palabras de fade out, ¿no? De Adrián, que es fan de ponerme ahí diciendo cosas que no quiero que luego salgan. Es un buen final del programa. Sí, siempre, bueno. Si al final, mira, si nos hace ganar visitas, ya al final que se lo diga. No sé si lo pones por redes, ya os retuiteo o lo que sea. Pues mira, nos harías un favor. Pues mira, lo subimos a... Bueno, sí, aparte de redes, las subimos a todas. Hacemos spam. Somos... Facebook, Twitter, Instagram. Sí. Y también a los familiares se lo pasamos por WhatsApp a todos. Al principio es lo que toca. Y también lo subimos a YouTube. Bueno. Así que... Vale.